Al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. El Señor les bendiga a todos en este precioso momento. Les decimos bienvenidos en el nombre del Señor a este nuevo estudio de Hebreos. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Gracias, amado Señor. Gracias por darnos todas tus bendiciones, tu amor, para estar, Señor, ahora listos a tener este estudio de tu palabra. Gracias por todas tus bondades. Gracias porque eres fiel, papito lindo, eres bueno y eres digno de alabanza, digno de adoración. Estamos muy agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho y también por todo lo que harás, Señor. Y hoy también, Padre, ponemos en tus benditas manos las peticiones de nuestro corazón, las peticiones de cada hermano, cada hermana que ha escrito una petición, Padre. Pedimos tu ayuda, tu bendición. Pedimos, Señor, tu provisión, tu protección, Padre. Que tú visites cada uno de los hijos tuyos que están con una petición especial que tú conoces, Padre. Gracias por las muchas peticiones que tú has respondido. Y hoy, Señor, pedimos con fe que tú sigas obrando milagros, prodigios, señales tuyas, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por tu gran amor. Gracias por lo que harás. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, papá. Dios te bendiga. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Gracias al Señor. Estamos en un estudio de la bendita y poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos a leer nuevamente Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. ¿Cómo dice la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El lenguaje sirve para expresar ideas, emociones, sentimientos, pensamientos, ¿verdad? Pero hay un momento que el lenguaje es inútil, es limitado para poder expresar todo lo que uno quisiera expresar. Y entonces se utilizan figuras. Es cuando usted dice, ya no tengo palabras, no sé qué decir. Usted vio algo que lo maravilló tanto, escuchó una palabra de Dios que lo maravilló tanto a usted, que usted dice, ¿y ahora qué? Y en la Biblia hay figuras. Es un recurso las figuras, ¿verdad? Dios utiliza ese recurso para enfatizar un pensamiento o una idea. Y entonces vemos nosotros en la palabra muchas figuras. Por ejemplo, dice la palabra que se oyó el día del Pentecostés como un estruendo recio. Y esa es una figura para hacer notorio el poder y la gloria del Espíritu Santo ese día. Dice la Biblia que se escuchó como ese como un no es que fue eso, sino
parecido a, similar a, Ajá. como más o menos se escucha eso que usted diría que es un estruendo recio. No te puedo explicar cómo fue, Exacto. pero fue como un viento recio. Entonces ya me hago yo la idea. Y es bien lindo ver las figuras que Dios mismo usa para hablar de su palabra. Y es que nos hemos detenido varios días a estudiar esta porción porque definitivamente, hermano, lo único que cambia la vida del hombre es la palabra de Dios. Lo único que sirve para que el cristiano pueda ir por la vida diciendo esto sí, esto no, hago esto, hago no lo, esta es la voluntad de Dios, esta no es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, no hay más. Nosotros en nuestra iglesia declaramos que la Biblia es para nosotros la única norma o regla de fe y de práctica. Solo le damos valor para practicar a lo que dice la palabra. Y si no lo dice, no lo practicamos. pues no está. Y de fe, lo que creemos tiene que estar en la escritura y tiene que estar de una manera tan clara que no hay una ambigüedad en la que uno pueda decir, bueno, realmente no se puede decir aquí. No, es tan claro. Entonces, y es la única, no es la principal. No es la primera, es la única. Es la única. Hay una gran diferencia en eso. No es lo mismo, no es lo mismo porque No hay más. No hay más. es de cuando decimos que algo es único, es que no tiene competencia. Y fíjate que vos decías una cosa bien interesante. Muchas veces uno en la vida, cuando va caminando, uno dice, ¿será que hacemos esto? Yo vi algo en un servicio, usted que es pastor, digamos, y usted nos está viendo hoy, usted vio algo en un culto y dice, ay, eso me gustó, me parece interesante. ¿Será que lo hago? La pregunta es, ¿qué dice la Biblia de eso que yo estoy viendo? O a la hora de nosotros hablar, hay tanta gente que ahora usa una declaración positiva y vienen y es algo que no está en la palabra del Señor, porque nosotros podemos declarar su palabra, pero no declarar mi palabra. Mi palabra no tiene poder. Sí, Dios no se compromete a cumplir lo que yo digo si no está en su palabra. Así es. O sea, más bien dicho, Dios solo se compromete a cumplir su palabra. Es que es así, no puede ser de otra forma. Y hoy queremos estudiar varias figuras que la misma palabra da de ella misma para nosotros entender todo lo que la palabra hace en el creyente. Porque aquí dice que es viva y es eficaz. Ahora, ¿qué incluye eso de que es viva y que es eficaz? Buscando en la Biblia esas figuras, vamos a anotarlo. Digamos, por ejemplo, una primera figura. La palabra de Dios es como una semilla. ¿Eso dónde lo dice? Eso lo dice 1 Pedro 1:23. Ajá. ¿Cómo dice? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y dónde está ahí la palabra semilla? En simiente. ¿Qué quiere decir simiente? Semilla. Semilla. ¿Qué es una semilla? Es el poder de la vida concentrado. Es el poder de la vida concentrado. Alguien dijo que yo puedo saber cuántas semillas hay en una naranja, pero no puedo decir cuántas naranjas hay en una semilla. Porque ¿cuántas semillas hay en la naranja? Pártala, cuéntelas. Pero en esa pequeña semilla, ¿cuántas naranjas habrán? Es el poder concentrado. Entonces el versículo de 1 Pedro, mire, volvámoslo a leer, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, nuestra nueva naturaleza es diferente. Somos de una sangre nueva. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Ahora, el instrumento. El instrumento que Dios usó para que ocurriera ese milagro, ahí está, por la palabra. La expresión por ahí señala instrumentalidad. Se hizo por, se creó por, y mire lo que dice el versículo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso la palabra de Dios es una semilla. Y es interesante el poder que tiene una semilla. En esa erupción de ese volcán famoso de Italia, Uh-huh. Ahorita se me olvidó el nombre, pero Vesubio, ¿no?
Vesubio. De la ciudad de Pompeya, de la ciudad de Pompeya, el volcán Vesubio. Vesubio. Han encontrado muchos vestigios, ahí. Y fíjese que de las cosas que han encontrado, encontraron unas semillas metidas en un jarro y las sembraron. ¿Y qué pasó? Hubo vida, ahí había vida. Porque Se manifestó. la semilla tiene una concentración de vida. Ahí hay vida. Y esto es vida, mire. Usted tal vez, llevémoslo a la práctica. Hay gente que viene y empieza como a perderle el sabor a la vida, ¿va? Usted está leyendo la palabra, sería una de las primeras cosas. Esta palabra da vida y usted la lee y tiene fuerzas para seguir adelante. Y se siembra esta palabra y comienza a desarrollar vida en nosotros. A provocar cosas en nosotros, ¿verdad? Y yo creo también de que la figura aquí de que es semilla tiene que ver que no es muchas veces como automática, porque hay semillas que germinan en un tiempo bien corto. No es lo mismo un rábano que un coco, pero si se siembra, el poder de la vida va a producir. Y la palabra está entrando en nuestra vida, y como tiene vida, va a producir vida. O sea, no es una sopa de vaso, ¿verdad? O sea, no es una cosa que usted agarre y la mete en el microondas y espera un minuto y ya está. No, es algo que va a tardar en unos más, que va a tardar en otros menos, pero la palabra es vida. Dicen los científicos, tiene poder biótico. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tiene capacidad de reproducirse. Usted de una cafetera saca café, Pero no grano de café. pero si sembras la cafetera no sale café. No. Sería interesante, pero no. Ahora, una semilla de café Va a producir produce café, café. porque la cafetera no tiene potencial biótico. En cambio, la semilla tiene potencial biótico. Esa es la potencia de la semilla de Dios. Y usted puede, hermano, tener semilla en un bote que no va a germinar y no va a producir como debería producir si prepara la tierra y siembra la Como dice la Biblia, debe morir el grano, ¿verdad? Tiene que ir a la tierra, tiene que pasar ese proceso de descomposición para producir esa vida. O sea, no es una cosa como vos has dicho, a mí siempre me da risa de ósmosis, has dicho. Sí, pues. No es que se pase usted la Biblia aquí en la cabeza. No. Después de 3 pasadas usted ya tiene vida. Y por No. eso Jesús dijo, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Así es. Ahora, hay otra figura. Estamos estudiando figuras de la palabra en la misma palabra, por supuesto. Para entender el poder de la palabra, el alcance de la palabra. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué detenernos en esto? Se lo vuelvo a decir, no hay otra cosa más poderosa para la vida del creyente que la palabra. Correcto. Efesios 6:17. ¿Cómo dice? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es? La palabra de Dios. Palabra de Dios. Es una espada. Eso dice también Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Aquí hay una cosa bien interesante. Mira pues, para tener esa espada de Dios en mi mano, tengo que recurrir a la palabra. Pero si un hermano dice, yo tengo una espada aquí, y no lee la Biblia, no tiene nada. Yo tengo una espada de oro para matar a Satanás, que dice un corito. O sea, una espada de oro no puede hacerle nada a Satanás, pero la palabra del Señor es viva y es eficaz. Sí. Ahora, usted tiene la espada automáticamente. Bueno, tenemos la Biblia, pero tiene que ser semilla primero para que se convierta en espada. Así es. ¿Verdad? Porque si esa semilla no entra, no se internaliza y se lleva a la práctica, se pone toda la fe en ella y se lleva a la práctica, no va a servir de nada. Mira qué interesante, porque 2 textos clásicos de la palabra como espada. Hebreos, ya leímos Efesios 6:17. Ahora, que es, la espada en mi mano. ¿Qué es qué cosa? La palabra
de Dios. Ahora el otro clásico, Hebreos 4:12. ¿cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fíjate, Pablo, que es la misma espada, solo que cambia de mano. Mira. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Efesios esa espada está en nuestra mano defendiéndonos del enemigo. Ahora en Hebreos la espada está en las manos de Dios, penetrando, impactando profundamente en nuestras vidas, revelando. Y fíjate que yo, las últimas veces que hemos estudiado esto, le he dicho al Señor en oración: Señor, que tu palabra revele mis intenciones, la razón por la que uno dice, por la que uno hace, por la que uno piensa, porque hay un montón de veces que uno anda por la vida como en automático, haciendo cosas, diciendo cosas. No, Señor, mostrame eso, revelame a través de tu palabra si lo que yo estoy haciendo es para tu gloria y es para tu honra. No es fácil a veces entender algunas intenciones del corazón, pero todo lo que hacemos tiene una intención, algo nos empuja. Fíjese, ¿por qué usted se sienta en la iglesia en el lugar donde se sienta? Porque yo, como pastor, hemos notado que hay gente que se sienta en el mismo lugar. ¿Por qué la gente escoge ese lugar? No más así. No, todo tiene una intencionalidad. Eso nos, digamos, yo he escuchado gente que cuando una computadora está haciendo algo ahí o un teléfono es que está pensando. Dice, no, la computadora no piensa. Una diferencia grandísima entre una máquina y nosotros es que a veces de verdad uno cae en el error de decir: ay, yo no sé ni por qué lo hice. No, bien, hay una razón. Lo que pasa es de que no es fácil, el corazón es engañoso, dice la Biblia. Y entonces pensamos que lo estamos haciendo para Dios, pero lo estamos haciendo para nosotros. Y eso es aplicable a las cosas más espirituales que pudiéramos decir. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Sí. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Cuando des ofrenda, no seas como los hipócritas. Uno puede estar haciendo cosas espirituales con una intención carnal. Cosas que cualquiera aplaudiría, que cualquiera diría: qué cristiano tan lindo, qué especial. Pero si somos de los que da para que los demás miren, si somos de los que ora gritando para que los otros se sientan mal, hay una malintención. Fíjese que una mamá tenía dos hijos, una niña y un niño, y se llevaban poco tiempo de edad. Y era un pleito entre los dos, todos lo hacían pleito, y la mamá tenía que estar regañándolos a cada rato: ustedes son hermanos, ustedes se tienen que querer y apoyarse, y todo lo que dicen las mamás. Y entonces un día, después de una gran regañada, la mamá se puso a partir una sandía y les dijo: ¿quieren sandía? Sí, los dos. Sí, llegaron los dos, ¿verdad? Y entonces la mamá, con mucha intención, partió dos pedazos de sandía, uno pequeño y uno grande. Y entonces la niña le dice al hermanito: ¿qué pedazo quieres tú? Y a la mamá se le salieron las lágrimas. Tocó el alma. Aprendió mi nena. Y entonces le dice: nena linda, ¿y por qué le preguntas a tu hermano qué pedazo quiere antes que tú? Porque el que él decida, ese voy a agarrar yo primero. Hermano, hay cosas que se oyen, se dicen o se hacen con intenciones que solo Dios conoce. ¿Y sabe qué? La palabra nos revela las intenciones. Y es que ahí es donde el creyente que está lejos de la palabra, el creyente que no medita, que no lee, que no estudia la palabra, ¿cómo le va a hacer, pues? O sea, vive una vida como andar perdido, sin mapa, sin GPS, sin Waze, sin nada, en un lugar que él no conoce. ¿Cómo se llama ese examen que literalmente se traga uno una camarita? La endoscopía. Hermano, la palabra nos hace una endoscopía de lo más profundo del corazón. Y si uno no lee la palabra, uno vive engañado. Yo estoy seguro de lo que te voy a decir ahorita. Vos has leído la Biblia, yo he leído la Biblia y nos hemos topado con una cosa que, como decimos en buen chapín, nos chicotea.
Y nos quedamos y decimos, yo toda mi vida he estado haciendo esto y esto ofende al Señor, esto no le da la gloria a Dios, esto no me suma a mí nada. Le pregunto, ¿usted ha tenido esa bendición de un día toparse con lo que la palabra nos revela y nos dice, estás mal, eso está mal, eso no está bien, cambialo? Si usted ha visto todo como promesas, no, hay promesas, por supuesto, pero de repente también, mire, es precioso y queremos dejar esto en la mente de nuestros hermanos y que siga trabajando en nosotros. La Biblia es una espada, está en mi mano para defenderme del diablo. Amén. Pero también está en la mano de Dios, penetrando lo más profundo de mi ser. Dejemos que esa espada cumpla sus dos funciones. Tómela, pelee contra el enemigo, pero dígale, Padre, aquí estoy, necesitas revelar, ayúdame, Padre. Las dos son tan espirituales y las dos se necesitan una de la otra, se Absolutamente. complementan. Amén. Amén. Seguimos mañana. Que el Señor les bendiga, mis amados.